Hoy lo que vamos a hacer es como una especie de repaso, consultas, charla de lo que han estudiado, de los temas estos que han visto ustedes por su cuenta. Y evacuar dudas. En realidad, estos temas se resumen rápidamente en unas cuantas ecuaciones y unos cuantos conceptos. Antes habíamos completado el tema hasta la ecuación de Bernoulli, y que era la conservación de la masa, que ahí partimos y que tenía al final de cuentas una repercusión directa, digamos, lo que era la continuidad o el caudal, la conservación del caudal, que después habíamos analizado la energía, que era lo de la ecuación de Bernoulli, que habíamos dicho que la energía potencial, que era la altura, más la energía de presión, más la energía cinética de V al cuadrado entre 2G, era una constante en una línea corriente. Después ustedes tuvieron que haber pensado y analizado qué pasa ya en un tubo de corriente. Ya un tubo de corriente no funciona igual para una línea corriente, porque la línea corriente tiene una única ruta de las velocidades y no hay que hacer ninguna corrección por la distribución de velocidades. Pero en un tubo de corriente tenemos zonas donde la velocidad es cero y en los bordes, ¿verdad? Y zonas de velocidad máxima. Y eso hace que tengamos que incluir aquel factor alfa y el factor beta para ajustar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que siempre hay un alfa que aparece ahí y un beta, ¿verdad? Que tiene que ver con uno es el coeficiente Coriolis y el otro es el de Buzynski, ¿verdad? Que básicamente eran fáciles de calcular. No sé si estoy como parafraseando, hay cosas para ver sobre qué temas hablamos y qué dudas puedan tener. Yo aquí tengo unos ejercicios por aquello de que no haya mucha duda, entonces revisaríamos algunos ejercicios, pero sí quisiera que comentáramos cosas. Por ejemplo, la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, que decía que la sumatoria de fuerzas era igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. Y una cosa importante que había que tomar en cuenta era la dirección del movimiento, ¿verdad? Ejercicios aquellos como los de las boquillas o de los tubos que doblan, o de los chorros que pegan en placas. Eso eran los que se podían analizar en esto de la conservación de la cantidad de movimiento. Muy importante la conservación de la cantidad de movimiento para el diseño de bloques de anclajes en tuberías. Obviamente, ¿verdad? Si la energía, la cantidad de movimiento de un flujo viene y la hacemos doblar, se generan fuerzas, ¿verdad? Que es lo que decimos nosotros, que quieren patear, ¿verdad? Que quieren hacer que el tubo salga disparado en una dirección, y ahí hay que poner un bloque de anclaje. Eso era, digamos, de los temas que habíamos visto, por lo menos ahí. Después estaba también el otro tema de la conservación de la cantidad de movimiento angular, que en realidad era aquel ejercicio de las boquillas dando vueltas como el aspersor, que ese es el único ejercicio que hay. Casi nunca sale en examen por eso, porque es el mismo. Bueno, este es un examen que tengo por acá y viene el ejercicio ese, por cierto. Ok, esos eran el tema que nos faltaba comentar. Entonces, los coeficientes alfa y beta, si tienen alguna duda tal vez los podemos discutir. La ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, que en la conservación de la cantidad de movimiento decíamos sumatoria de fuerzas es igual a I de entrada menos I de salida, pero dentro de la sumatoria de fuerzas hay que tomar en cuenta con fluidos dos tipos de fuerzas: la fuerza aplicada, como por ejemplo un pistón o alguna cosa, o las reacciones, que son fuerzas, y también está la presión por un área, que nos va a dar una fuerza. Y entonces en las boquillas habría que tomar en cuenta las presiones. Eso era una. Otra cosa importante, es que cuando trabajábamos con chorros en el aire no había presiones, ¿verdad? Entonces se despreciaba esa parte. Y el ejercicio de la conservación de la cantidad de movimiento angular, que decía que la sumatoria de los momentos es igual al H, que es el momento angular,
de entrada menos de salida menos el momento angular de entrada, y son exactamente iguales, solamente que en la conservación de la cantidad de movimiento angular usábamos R cruz V, no solamente V, ¿verdad? En una es V y otra es R cruz V. ¿Qué significa eso? Que nos interesa solamente nada más la velocidad que es perpendicular al radio. No nos interesan los ángulos inclinados, y cuando hay un ángulo inclinado de salida del chorro, lo que hay que hacer es calcular la componente tangencial, ¿verdad? Eso, digamos que era lo importante. ¿Qué más? Después de eso, el tema que seguía era sustentación y arrastre. Arrastre era importante porque lo usábamos para diseñar desarenadores. No sé si se acuerdan el ejercicio que está por ahí del desarenador, pero también el arrastre, por ejemplo, del agua en una pata, un poste de un puente, digamos, o el arrastre sobre un vehículo que lo hace necesitar más potencia, y sobre rótulos, o sobre señales de alto, techos, cualquier cosa. ¿Qué teníamos con la fuerza de arrastre? La fuerza de arrastre dependía de un coeficiente de arrastre, y el coeficiente de arrastre depende de la forma del objeto, si era un cilindro, si era una esfera, si era una placa, si era la forma que sea. Y la conclusión a la que se llegaba era que el coeficiente de arrastre depende de la forma, pero no hay una forma fácil de calcularlo por las integrales, ¿verdad? Que hay que integrar velocidades y a lo largo de una curva. Entonces, lo que se hace es más bien calcular la fuerza de arrastre y después despejar el coeficiente. Y eso es lo que se hace en los túneles de viento con los vehículos, ¿verdad? Para calcular el coeficiente de arrastre de un carro, el coeficiente de arrastre de un paracaídas, el coeficiente de arrastre de una esfera, una bola de golf, y ese tipo de cosas que se utilizan en la tecnología. El otro tema de sustentación y arrastre es el tema de la sustentación. Bueno, porque un avión vuela, ¿verdad? Por las diferencias de presiones, y las diferencias de presiones existen por las diferentes velocidades sobre el ala y debajo del ala. Y volvemos a lo mismo. Cada ala tiene unos coeficientes de sustentación que se calculan experimentalmente y se hacen tablas. Por ahí aparecieron algunas tablas de los coeficientes de sustentación, y básicamente la ecuación era muy simple, ¿verdad? Que dependía del área, dependía del coeficiente de sustentación y la velocidad del flujo y la densidad. Un flujo más denso tiene mayor fuerza de sustentación o de arrastre. Entonces, por ahí andaba el ejercicio aquel de un avión que, dependiendo de la altura que vuela, así era la densidad del aire, y con esa densidad del aire calculábamos con el coeficiente de arrastre la fuerza de arrastre, y con eso calculábamos la potencia. Y por el otro lado podríamos calcular la fuerza de sustentación para saber cuánta fuerza se equipara con el peso del avión y cuánta energía y velocidad se necesita para mantener el avión volando. Yo creo que siempre hay duda ahí con eso de los coeficientes de arrastre, y tal vez lo podríamos discutir ahora, porque el coeficiente de arrastre, volvemos a lo mismo, es experimental, y dependiendo de la distancia que se utilice como referencia, así es el coeficiente de arrastre. Por ahí andaba unos coeficientes de arrastre, por ejemplo, de un ala. En el coeficiente de arrastre de un ala, el área que nos interesa no es el área que choca con el viento, porque es muy delgada por la forma que tiene el avión. Entonces, en un ala el coeficiente de arrastre es el área que se utiliza, es el área superficial del ala, no el área frontal. Pero en el fuselaje, digamos, la cabina es un círculo, la forma que tiene. Entonces, el área sí es el área de la sección transversal. Entonces, a veces es medio confuso saber cuál es el área que se utiliza, pero el área que se utiliza depende del objeto que estamos utilizando y de la tabla que estamos utilizando para calcularlo. Yo creo que eso sería lo que hay ahí con respecto a eso. Y yo creo que esos son los temas, ¿verdad? Y el último era la ley de Stokes, que la ley de Stokes es una derivación de la fuerza de arrastre
para partículas muy pequeñas, cuya velocidad de arrastre o su velocidad es tan pequeña que ¿cómo se llama? El número de Reynolds va a dar tan bajo que entonces su comportamiento es diferente a cuando son partículas más grandes que se mueven más rápido. Entonces, la ley de Stokes se permitía calcular fuerzas de arrastre para partículas que se movían con números de Reynolds menores que 1. Y entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Calculábamos el número el coeficiente de arrastre suponiendo que el número de Reynolds era menor que 1, hacíamos todos los cálculos y por último verificábamos con la velocidad que nos daba si el coeficiente, el número de Reynolds daba menor que 1 y todo bien. Si el número de Reynolds no daba menor que 1, entonces hay que hacerlo de la forma normal, calculando el coeficiente de arrastre de las partículas dependiendo de su forma y dependiendo de su número de Reynolds. Y entonces se podría convertir en un proceso iterativo porque nos damos un número de Reynolds, con ese Reynolds calculamos un coeficiente de arrastre, con el coeficiente de arrastre calculamos una velocidad, con la velocidad calculamos un número de Reynolds y si cierra, todo bien. Si no, se vuelve a corregir el valor y se itera ahí más o menos como un punto fijo. Ok, entonces esos son los temas que ustedes tuvieron que estudiar solos. Los enumeré rápidamente para ver si de alguno de esos quieren que discutamos, hablemos, hagamos un ejercicio, o aunque no los hagamos, digamos cómo podrían resolverse algunos ejercicios o cómo se usan estas cosas. Hoy, como yo estuve ocupado, estos días los dejé ahí a cargo de Roy, que me ayudara a darle las lecciones asincrónicas, que ustedes estuvieran solitos. Hoy decidí perder la lección de hoy como para hacer este repaso conversatorio, digamos. Yo quiero que conversemos y me digan qué no se entiende, qué cosas vale la pena reforzar, y les prometo que puede ser este miércoles y tal vez el próximo miércoles que les voy a dar no una sesión de consulta como la de que Andy me busca, sino una lección de recuperación o de repaso o de recuperación de tiempo. Entonces, si a ustedes les conviene, podría ser que el miércoles, si pueden, miércoles tipo 7 de la noche o 6 de la tarde o una cosa así, tengamos una lección de prácticas, de ejercicios. Yo les tengo unos ejercicios o ustedes me proponen algunos, los voy a subir ahí a la página y podemos resolverlos como para ya completar la parte asincrónica que estudiaron con esto entonces hoy nos vamos a trazar una lección, pero van a ver que cuando lleguemos a pérdidas de energía nos vamos a poner al día, porque siempre nos sobra un par de lecciones al final. No sé qué les parece. Oigo sugerencias, oigo consultas, dudas. No, profe, está muy bien. Profe, yo tengo una consulta con un tema que no me quedó así como muy claro. Ajá. Es el de capa límite. Ajá. No sé si lo podría explicar, es que, digamos, al momento de escribirlo así en el cuaderno, la verdad no me quedó así como muy clara la idea de la capa límite. Ok. La capa límite, digamos, se refiere a aquel concepto de que en el puro borde de la pared, ¿verdad? El flujo es cero, ¿verdad? Imagínense un tubo, el tubo de control, una tubería, digamos, que lleva un flujo, digamos agua, para ver si queda más claro. Entonces, en las orillas de la pared del tubo, la velocidad del flujo es cero. ¿Por qué? Porque la gotita de agua, la molécula de agua está pegada en el poro ahí. Esa no se mueve. Pero esa que está pegada a la pared tiene una hermana a la par. Esa sí se puede mover porque esa no está mojando la pared, esa está más adentro. Entonces, ¿a qué velocidad se mueve? A la velocidad que permite la fuerza cortante que hay en el fluido. Se va a mover más rápido que la que está en la pared. La que está en la pared va a velocidad cero, la par se va a mover un poquito más rápido. Y ahí
A medida que me voy yendo hacia el centro, las velocidades comienzan a aumentar. Muy cerca de la pared, muy cerca, en distancias muy pequeñas, las velocidades son tan bajas que el flujo es laminar. Más adentro, un poquito más adentro, comienzan a haber unas capas que son en transición, y más adentro, ya buscando hacia adentro de la tubería, ya las velocidades son tan altas que el flujo va turbulento. Entonces, flujo turbulento puro no hay. ¿Por qué? Porque siempre en los bordes de las tuberías, pegando a las paredes, siempre hay un flujo con velocidad cero, aumentando hacia adentro. Puede ser muy rápido o muy lento, dependiendo de qué, de la viscosidad. Entonces, la capa límite es el grueso de esa capa que tiene una velocidad tan baja que el flujo es laminar. Por eso es que hacíamos aquella figura como achatada, digamos, de la distribución de velocidades, y dentro de esa capa límite, entonces la energía se comporta diferente. Recuerden que cuando el flujo es turbulento, va turbulento, entonces hay paquetes que empujan unos y piensen en un montón de bolinchas en un tubo, ¿verdad? Van pegando entre ellas. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de las bolinchas? Todas van pegando unas contra otras, pero hay unas que están tan a la orilla que van calmaditas, así, van calmaditas. Entonces, eso es el concepto de capa límite. Y lo importante de la capa límite es que dentro de esa capa límite, el flujo es laminar. Y no sé si se acuerdan el video que les puse a que vieran ahí, de que si el flujo es laminar, entonces el arrastre es más alto. ¿Por qué? Porque el arrastre depende de la viscosidad y del flujo laminar. Si el flujo fuera muy turbulento, hay menos arrastre, porque en el flujo turbulento no hay viscosidad. Bueno, no hay el efecto viscoso, está solo el efecto de los choques de los paquetes. Entonces, cuando hablamos de ¿cómo se llama? De arrastre, el grueso de esa capa límite define la fuerza de arrastre que hay. Y eso depende de qué? De la forma de la figura. No sé si ustedes han visto las bolas de golf, que tienen unos huequitos, ¿sí? Imagínense una bola de golf lisa. Como es lisa, la capa límite es más gruesa que una bola llena de esferitas. ¿Por qué? Porque las esferitas hacen que haya remolinillos ahí y es más turbulento el flujo. Entonces la capa límite es más pequeña, y al ser la capa límite más pequeña, hay menos grueso de fuerza, ¿cómo se llama? De fuerza viscosa. Entonces hay menos arrastre. Entonces por eso las bolas de golf tienen esos huequillos, para que viajen más largo, para que no las pare el arrastre del viento. No sé si quedó claro, Andy. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Ok. Por eso es que se empieza diciendo que la capa límite, que no sé cuánto, y que hay una ecuación que dice que la capa límite tiene una forma así y la cantidad de energía depende del ancho de la capa límite, obviamente. ¿Por qué? Porque la forma aquella no sé si se acuerdan, aquella placa puesta y aquella ecuación de los deltas, ¿verdad? La ecuación de Prandtl, sí, decía que había una relación ahí de la forma de la capa límite cuando ya llegaba a ser turbulento. Todo eso no importaba, porque ustedes no van a calcular el grueso de la capa límite a menos de que se dediquen a la aerodinámica de verdad y tengan que hacer análisis de túneles de viento y ese tipo de cosas. Pero sí, lo que tienen que entender es que el efecto del arrastre se debe a la capa límite y qué tan grueso es el ancho de esa capa. Otra cosa importante, digamos, y que sale de eso es aquel concepto de las estrías que le hacen a las alas de avión. Le hacen unas estrillas para que el flujo no sea tan laminar. Parecía extraño, porque uno dice, entre más calmadito vaya el viento, mejor. No, las aguas mansas, ¿verdad? Tienen más arrastre. No pareciera, ¿verdad? Pero no se puede ahogar en aguas mansas porque son laminares. Ahí tienen más arrastre que en un flujo turbulento. Tiene menos arrastre. Bueno, eso ahí. ¿Qué otra pregunta, duda? Yo no les voy a preguntar nada de capa límite. Lo que tienen que saber es de dónde sale el arrastre de la capa límite. ¿Okay?
Vamos a tratar de ver si les busco un videillo ahí. Pero a veces me cuesta mucho, digamos, en el tema explicar para qué estamos hablando de capa límite. Y después terminamos en la ecuación aquella que dice fuerza de arrastre de FD es igual al coeficiente de arrastre por la densidad, por el área, por la velocidad al cuadrado entre 2. Y a eso llegamos. Y todo lo de la capa límite y todos esos conceptos están metidos ¿dónde? En el coeficiente de arrastre. Que nunca lo calculamos, el coeficiente de arrastre, sino que se averigua empíricamente con pruebas de túneles de viento o de laboratorio. Okay. Nunca nadie se ha puesto a calcular por integrales o una cosa así. Eso, el coeficiente de arrastre. Y por rebote, el mismo concepto de fuerza de sustentación también depende de la capa límite. Entonces, la capa límite es buena para la sustentación porque da mucha sustentación, pero también es buena para el arrastre, o sea, da mucho arrastre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que haya un balance entre los dos para aquel asunto de potencia. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Así como que yo pueda contestar, así que lo hablemos. Si necesitan ver algo me dicen y ponemos filminas o lo que sea, pero yo supongo que ustedes han leído, o sea, el material y han visto los videos, entonces sí me interesa que conversemos. Nada más, no más. Sí, profe, yo diría que procedamos con ejercicios si tiene ahí. Ok, sí tengo varios aquí. Vamos a ver. Vamos a compartir. Se ve este fue examen. Creo que está un poquillo pequeño Aquí hay dos, que son de los dos temas que estábamos hablando. Tal vez si aquí hago un zoom un poquito. Ok. Me interesan estos dos, que son muy, muy bonitos para poder hablar y explicar algunas cosillas. Dice, sí, esto es un codo y además de ser codo es boquilla, ¿verdad? Viene grueso y se hace delgado. Ok. Como aquí el agua viene con energía, piensen en el agua como una partícula, ¿verdad? O como partículas. Si el agua viene acá y se encuentra este desvío, el agua va a chocar acá. Y si hay un choque, va a haber una fuerza que va a querer empujar esto para allá. Pero además lo estoy haciendo girar hacia arriba. O sea que va a haber un choque en estas direcciones. O sea que así, a ojo, aquí hay una fuerza de reacción que va a querer hacer que el codo, por esta fuerza que quiere empujar el agua, que necesita empujar el agua para arriba, va a haber una reacción para abajo. Y la cantidad de movimiento que viene para acá y pega, va a hacer que esto si quiera ir en esta dirección. Esto se puede descomponer en dos componentes, una R en X y una R en Y. Siempre, ¿verdad? Esas son las fuerzas que intervienen. Cuando nosotros tenemos una tubería, lo normal es que esta fuerza que se me genera, yo la tengo que compensar poniendo un bloque de anclaje. Y entonces lo normal es que en este tipo de estructuras, para que esto no salga volando para acá, lo que se hace es que se le construye un bloque de anclaje aquí de concreto que pese un montón para que soporte la fuerza que va en esta dirección. Entonces, de nuevo voy a ponerle que eso tiene una reacción para acá y tiene una reacción para allá, R en Y. Ok. ¿Qué más cosas intervienen? Vean que tenemos una velocidad aquí y esa velocidad me va a producir un impulso de entrada. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación del impulso de entrada? Era
beta por rho, ¿verdad? Por Q, por V. Así, beta, rho, por Q, por V. O Q era igual a beta por rho, por A, por V cuadrado. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Es lo mismo. Esa es la cantidad de movimiento que se tiene a la entrada. Y aquí vamos a tener una cantidad de movimiento de salida. Vean que como la cantidad de movimiento es M por V, ¿verdad? Al fin de cuentas. Esto es M por V. Esto, como es un vector, aquí solamente tengo en la dirección X, pero acá tengo en la dirección X y para acá tengo en la dirección Y. Entonces voy a quitar este para que quede más claro. Entonces yo analizo fuerzas en X. Tengo esta fuerza que viene en esta dirección. Tengo esta cantidad de movimiento que va en aquella dirección. Hay que tener cuidado con esto porque como son vectores tienen dirección. Si esto diera vuelta y va para acá, sería negativo, ¿verdad? En la salida. Porque iría para abajo y para abajo es negativo y para la izquierda es negativo. Yo digo que a la derecha es positivo, a la derecha es positivo, hacia arriba es positivo. Tengo que tomar en cuenta la convención de signos. Esto sería positivo y esto sería negativo. A la hora de ponerlo porque es la suma es algebraica. ¿Okay? ¿Qué otra fuerza aparece aquí? ¿Qué me falta? Tengo una presión acá multiplicada por toda esta área y aquí tengo una fuerza, una presión. Voy a ponerla aquí. Para acá, una presión multiplicada por esta arita pequeña. Pero vean que esta va en esta dirección para acá. Como fuerza por área es presión, pero en este caso es una fuerza, la tengo que poner en sus componentes X y Y. Y ahora sí, analicemos este ejercicio. Se está con letras. Por ahí tengo la solución que se las hice para que la vean rápido. Si quieren se las subo a la página. Porque la aritmética es la parte fácil, es entender de qué se trata. Dice, el agua fluye con un caudal. Aquí me están dando el caudal. Este caudal me sirve para calcular el impulso, ¿verdad? Dice, en un tubo horizontal donde un codo reductor la desvía en un ángulo de 45 grados. Este ángulo de acá es 45 grados, o sea que ISX y ISY son iguales. ¿Okay? Al mismo tiempo que se acelera. Obviamente se acelera el agua, ¿por qué? Porque aquí tengo una área más grande, la velocidad más baja, que aquí tengo un área más pequeña, la velocidad es más grande. Es una aceleración convectiva, ¿se acuerdan? Ok. Dice, el área en el punto 1 es tanto, el área en el punto 2 es tanto. Hay un manómetro colocado en el punto 2, aquí, que dice que P2 entre gamma es igual a un valor ahí. La diferencia de elevación de aquí a acá, del punto 1 al punto 2 es 40 centímetros. El peso del codo y el agua que contiene todo esto tiene un peso para acá, entonces hay que tomar en cuenta el peso W aquí de toda esta cosa. Es de 500 newton. Determine la fuerza en el anclaje necesaria para mantener el codo en su lugar. Y aquí hay que considerar el valor de beta, que es el coeficiente de corrección por el cambio de velocidad y la distribución de velocidades acá y acá, ¿verdad? Que por lo general en la mayoría de los ejercicios decimos que es 1, porque 1,03 es casi 1. Okay, es el mismo valor en los dos. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Tengo que la sumatoria de fuerzas es igual al I de X, el I de salida menos el I de entrada. Entonces, en este caso queda que la presión por el área va para allá, es positiva, menos Rx porque va para allá, es igual a ISX positivo porque va para allá, menos el I de X, que es positivo porque va para la derecha. Y así de fácil queda. No sé si tienen alguna pregunta de qué todo lo necesario para resolver esto. Yo aquí lo tengo resuelto para que ahorrar tiempo y que lo vayamos viendo. Uy, está muy grande el zoom. Ya,
reducirlo un poquito. Entonces, como me dieron el caudal, divido el caudal entre el área 1 que me la dieron y tengo la velocidad 1 que es la entrada. Y la velocidad 2 también la calculo, ¿verdad? Dividiendo el caudal entre el área 2. Y entonces aquí me quedan las dos velocidades. Es bueno utilizar la ecuación del caudal y no la velocidad, porque aquí vean que al caudal hacer el mismo aquí y aquí queda todo como en términos más simples. Solamente calculo una velocidad. Aquí tengo que calcular un área y tengo que calcular el otro. Queda como más enredado así. ¿Okay? Ahora, para obtener las presiones, a mí me dijeron que la presión aquí está dada por un valor. Yo necesito calcular la presión acá y para eso se necesita hacer Bernoulli. Entonces, por Bernoulli hacemos que Z1, que es 0, el Z del punto 1, utilizando como nivel de referencia este punto, y más P1 entre gamma, que es la presión en 1, más la velocidad 1 al cuadrado entre 2G, que ya la calculé la velocidad 1, tiene que ser igual a Z2, que lo tengo, 40 centímetros, más la presión en 2 que me la dieron, más la velocidad en 2 que ya la calculé, entre 2G. Y aquí obtengo una relación para la presión 1. Entonces ya tengo la presión 1, ya tengo la presión 2, ya tengo la velocidad 1, ya tengo la velocidad 2. Con la velocidad 2 calculo el IS, ¿verdad? Que depende de la velocidad. Y ahora sí, el IS va a 45 grados para acá. Calcula las dos componentes, que sería el IS X, sería IS por el coseno de 45, y como es 45 grados, las dos son iguales, ¿verdad? Y el de entrada solamente tengo en X, ¿verdad? Que sería utilizando el caudal y la velocidad 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué fuerzas me faltan? P1 por A1, multiplicar la presión 1 por el área 1 y multiplicar la presión por A2. Y al final me queda una cosa así, que es que en X, la presión 1 por el área 1 más la presión 2 por el área 2 en X, porque vea que lo que nos interesa es la fuerza en X, no solamente la presión, o sea, por el coseno del ángulo, menos la resultante en X, tiene que ser igual al impulso en X de salida, menos el impulso en X de entrada. En este caso, todo es en X. Y despejamos para la reacción, que era lo que nos estaban dando ahí. Eso sería esa primera parte. Y la segunda sería hacer sumatoria de fuerzas en Y. Y en este caso, tengo que tomar en cuenta el peso, la presión, la componente en Y de la presión, la componente en Y de la fuerza y solamente el momento de salida, porque de entrada en Y es 0 y aquí obtengo el otro valor. Y básicamente es ponerle números al ejercicio. No sé si queda claro cómo se resuelve un ejercicio de estos. Y de esa forma calculamos cuál es la reacción y después ese valor ustedes se lo dan al ingeniero estructural y él calcula la masa de concreto, o ustedes mismos. Si se dedican a la parte estructural, saben de dónde viene la fuerza que tienen que utilizar para el diseño del bloque de anclaje. Una cosa importante que tienen que tomar en cuenta, así como consejo, porque yo he visto muchos ingenieros que le tienen poca estima. El impulso de entrada, que es 1, ¿verdad? Esto es casi siempre, si es agua es 1000, los caudales siempre son bajos y las velocidades andan no más de 3 metros cúbicos por segundo. Este número no es muy grande, pero el efecto de la presión por el área son fuerzas muy grandes. Entonces,
Cuando uno va a diseñar un bloque de anclaje, lo que define qué tan grandes son las reacciones no es tanto el impulso de entrada, porque hay impulso de salida. O sea, el agua entra por aquí y se desahoga por allá. Entonces hay un impulso que viene aquí, choca acá, pero también hay un impulso de salida. Y recuerden que la ecuación dice esto, ¿verdad? La voy a poner aquí. Dice así, que la sumatoria de fuerzas en X, digamos, es igual al impulso de salida en X menos el impulso de entrada en X. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la diferencia entre los dos impulsos. Ahora, si el agua entra y no sale, y sigue entrando y no sale, entonces esta diferencia se hace más grande. ¿Qué pasaría? Voy a ponerles así como ejemplo. Si aquí viene un flujo con un caudal y esto hace así. Yo tengo un impulso de entrada y para acá tengo un impulso de salida. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas es igual al impulso de salida menos el impulso de entrada. Pero resulta que este va con signo negativo, o sea que la sumatoria de fuerzas es igual a menos el impulso de salida más el impulso de entrada. Los dos van juntos. Entonces este es el caso más fuerte, porque esto empuja y este empuja, ¿verdad? Entonces es el doble. Aquí el efecto del impulso es muy fuerte. En este caso no es tan fuerte porque entra mucho y sale mucho. ¿Por qué sale más impulso de salida? Porque es el mismo caudal, pero la velocidad aumenta. Uno le parecería que es más fuerte este, porque es todo el agua, pero la velocidad es baja. Esta, al ser el área más pequeña, la velocidad más alta, el impulso de salida es más grande. Que no sé si queda claro lo que quiero decirles, que hay que respetar a la presión. La presión es la que da más fuerzas en esta ecuación, ¿verdad? Aquí de este lado tengo las reacciones y tengo las presiones. Las reacciones y las presiones. Este es el componente más grande, porque estamos hablando de que son presiones altas con áreas grandes. Bueno, una tubería grande. Okay. Había un ejercicio famoso. Voy a ver. Así, una tubería así. Y usted tiene que poner aquí una cincha y otra cincha. Una cincha es un pedazo de metal, una faja de metal. Digamos que esto lo amarran a un puente y esto lo amarran a un puente. Vean que aquí hay un caudal de entrada y analicemos este detalle aquí. Este es un impulso de entrada y este es un impulso de salida. Este está en X y este está en Y. Entonces, vean que aquí tengo una presión en esta dirección, ¿verdad? Presión por área en X, y aquí tengo la presión para acá. Presión por área en Y. Esta presión es pura reacción para acá y esta presión es pura reacción para acá. Que poner un tubo a 90 grados va a hacer que esto quiera salir volando más que este, porque este va a 45 grados. Entonces, a la hora de calcular yo todo el impulso en X, todo se convirtió en impulso en Y. ¿A cuesta de qué? A costa de una reacción muy alta. Toda la presión en X se convirtió en una presión en Y. ¿A costa de qué? Una reacción. Entonces, este es un caso muy forzado y uno dice, póngale una cincha ahí, lo amarra y eso no le va a pasar nada. No, se lo garantizo. Esto va a salir volando y el codo va a caer en media calle y se puede hacer una matazón. Esto hay que anclarlo bien. No se puede poner una cincha aquí, otra acá, porque no sé si lo imaginan, este hace una reacción y este hace una reacción aquí. No sé si ven
¿Qué le va a pasar a esto? Ustedes que son expertos en sólidos. No sé si ven que esta es una fuerza aquí y esto es una fuerza acá. ¿Qué tenemos aquí? Va a generar un momento. Un par, exacto. Y ese par va a hacer que esto haga ¡ping! Y salga volando. No se puede con dos cinchitas aquí. Esto hay que amarrarlo bien y tiene que ser con un bloque de anclaje. ¿Ok? Calculen reacciones. Hagan este ejercicio. Calculen cuántas son las reacciones, estas, en X y en Y. Se los voy a dejar como de práctica y lo discutimos la próxima. Voy a ponerle números aquí para que lo hagamos. Digamos que el tubo mide de diámetro 250 milímetros. ¿Ok? El caudal que lleva son 300 litros por segundo. ¿Ok? Va por aquí. ¿Ok? No me importa mucho como son iguales, ¿verdad? Este codo va a ser exactamente igual a este, porque digamos que es la misma forma. Entonces hagamos solo este. Calculamos solo una reacción. ¿Y qué más? Y digamos que la presión, una presión normal de agua, que nosotros andamos ahí como 30 metros de columna de agua. Ustedes lo pasan ahí a Newton. Ya hemos trabajado con eso. O P entre gamma es igual a 30, como quieran verlo. ¿Ok? Entonces, hagamos ese ejercicio y calculamos cuánto es R. Y lo discutimos en la próxima lección. Van a ver que... Y verifiquen a qué se debe el mayor valor. Al impulso o a la presión. ¿Ok? No sé si se queda claro este ejercicio. Esto es típico. Típico porque todo el tiempo tenemos que andar calculando cuánto es el bloque de anclaje para una tubería que ponemos. Otra cosa que les quiero poner de comparación. Perdón que les cambie así de canal. Ok. Tengo que hacer esta figura. Vengo con el agua aquí. Necesito que suba y salga por aquí. Vean que es la misma altura. ¿Cuál a ustedes les parece más conveniente? Y si es una pregunta al aire. Ustedes como ingenieros, ¿cuál de los dos le recomendarían ahí al fontanero que haga? ¿Y por qué? La segunda, porque las reacciones serían menores. ¿Verdad? ¿Por qué serían menores? Porque este impulso se convertiría totalmente en impulso vertical. Aquí hay un poco del impulso que sigue para acá, de aquí. Sigue un poco en X. Baja un poquito. Aquí pasa de esto a 0. Este pasa de esto a coseno de 45 de este valor. Entonces, ¿se acuerdan? La resta. Aquí es 0 menos un valor. Aquí es un valor menos otro. Va a dar más pequeño esta reacción. Igual acá. Porque sigo manteniendo que el impulso se parezca, ¿verdad? No sé si queda claro, sí. Esta figura es terrible. Doble, ¿verdad? Y con el problema que eso quiere girar así, ¿verdad? Hacer esto. Esto también, pero con una fuerza menor. Ok, listo. Aquí hay un ejercicio de arrastre. Muy bonito. Lo voy a leer. Dice así. Una de las demostraciones populares en museos de ciencia en Estados Unidos, por aquí, bueno, en el Museo de los Niños, ¿será?
Si la ven, me cuentan. Ustedes que son niños todavía. Una de las demostraciones populares en el Museo de Ciencia incluye la suspensión de una pelota de ping-pong mediante un chorro ascendente de aire. Entonces aquí tenemos un tubito con un chorro de aire, como decir una secadora de pelo. Y uno pone la bolilla ahí, y la bolilla dice, los niños se sorprenden porque siempre la bola siempre regresa al centro cuando se empuja ligeramente con un dedo a un lado. O sea que si usted agarra aquí y le hace para un ladito, la bolilla hace así y se vuelve a acomodar en el centro. O sea, uno pensaría que si el chorro la mantiene en equilibrio, uno la toca y se va y se cae. Pero no, la bolilla se mantiene ahí en el centro. Ok, hay que explicar, utilizando el fenómeno de la ecuación de Bernoulli, por qué es que la bola se quiere quedar ahí en el centro y donde uno la tira para un lado, ella se devuelve. Y determinar la velocidad del aire necesaria, si la pudieran calcular, para que la bolilla se quede ahí arriba. ¿Ok? Ahora sí quiero oír sugerencias. ¿Por qué la bola regresa otra vez al chorro? Si el chorro la está empujando, ¿por qué no la tira para un lado? ¿Alguien? ¿No se les ocurre? Alguien que diga algo, aunque sea no, aunque sea así. Profe, no, ni idea, la verdad. Ni idea. Ok. Por la Veamos. diferencia de presiones, profe. Por supuesto. Eso es. Vean. Voy a calcular, voy a decir que hay una distribución de velocidades constante ahí. No me voy a complicar con esto. Aquí tengo que el aire va con una velocidad aquí, v. ¿Y el aire de aquí qué velocidad tiene? A este le voy a llamar velocidad 1 y aquí le voy a llamar que esta velocidad 2 es igual a 0. Aquí está la velocidad igual a 0. Entonces, recuerden, aquí el aire no tiene presión, entonces hagamos Bernoulli. Aquí, en este punto contra este. Si yo agarro la bolilla y la paso para acá, la pongo en el punto 2 y aquí tengo la bola en el punto 1. Yo digo Z1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual al Z de 2 más P2 entre gamma más V2 al cuadrado entre 2G. Como hay V2 al cuadrado es 0, esto se hace 0. Z1 y Z2 son la misma altura, se cancelan. Y entonces me queda que P1 entre gamma más velocidad 1 al cuadrado entre 2G es igual a P2 entre gamma. Vean que P2 es igual a la presión que hay en 1 más la velocidad. ¿Qué significa? Que P2 es más pequeño que P1. Como, P1 es más pequeño que P2. O sea, aquí la presión es más baja. Si aquí la presión es más baja, ¿qué va a pasar? Va a succionar, ¿cierto? Va a succionar la bola. ¿Sí o no? Profe, a mí no me quedó muy claro. Ok. Aquí, donde está la bola, en el centro, el aire está pasando por aquí. Y aquí alrededor de la bola, la presión es más baja. Y aquí, fuera, como no hay velocidad, la presión es más alta. Entonces yo sé que la presión 2 aquí es igual a la presión 1 más la velocidad. O sea que la presión en 1 entre gamma es igual a la presión 2 entre 2G menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Perdón, esto es gamma. Aquí me equivoqué.
O sea que yo tengo una diferencia de presión. Yo sé que la diferencia de presión, paso esto, ¿verdad? Es igual a V1 entre gamma. Es igual a V1 al cuadrado entre 2G. Hay una diferencia de presión entre esta y esta. Y afuera es más alta la presión. ¿Qué pasa si usted tiene algo con mucha presión y a la par tiene menos presión? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que le pasa al ala del avión. En el ala del avión, ¿por qué el avión vuela? El avión vuela por esto. Si este es el ala del avión, ¿no? Son como así, la distancia por abajo es más corta y la distancia por arriba es más larga. Entonces, esta velocidad, ¿verdad?, es más alta que esta. V1 es más alta que V2. Como V1 es más alto, ¿verdad?, como V1 es mayor que V2, aquí la presión 1 es menor que la presión en 2, o sea, presión en 1 es menor que la presión en 2. Como la presión en 1 es menor que la presión en 2, hay una diferencia de presión que hace que esto quiera moverse para arriba. Por eso es que hay una fuerza de sustentación hacia arriba que depende de que esta presión es más baja que esta. ¿Por qué esta presión es más baja? Porque presión más velocidad tiene que ser igual a presión más velocidad. Y entonces aquí, adentro del chorro, hay menos velocidad. Hay más velocidad o hay velocidad y hay menos presión. Entonces, si hay menos presión, siempre uno succiona. Es como jalar el fresco con la pajilla, ¿va? Usted dentro de la boca hace menos presión de la que hay en el vaso y entonces el líquido jala hacia adentro a donde está más baja la presión. No sé si queda claro. ¿Sí? Ok, sí, es que no lo había visto por ahí. Ok. Y ese es el concepto. Y es Bernoulli, ¿ven? Vea que quedó explicado por Bernoulli. Hay una diferencia de presión que se debe solamente a que aquí hay velocidad y que aquí no hay nada de velocidad. Ok, y el otro es recordar, dice, determine la velocidad del aire que se necesita para mantener la bola en esa posición. Recordemos que la fuerza de arrastre es igual, esto tiene que aprendérselo, a la densidad del fluido al área por la velocidad al cuadrado entre 2 multiplicado por un coeficiente tiene que haberlo puesto primero, con un coeficiente de arrastre. Entonces, si yo tengo dados la masa, ¿verdad?, y el diámetro de la bola, entonces ya tengo, con el diámetro de la bola puedo calcular el área. ¿Okay? Con la masa puedo calcular el peso, y el peso es la fuerza, porque la bola está así, ¿verdad? El peso va para abajo. Por lo tanto, la fuerza de sustentación tiene que estar arriba para que la bolilla se quede en equilibrio. Entonces, la fuerza de sustentación tiene que ser igual a W. O sea que el peso de la bola es igual a la densidad, otra vez, voy a ponerlo en orden, al coeficiente de arrastre multiplicado por la densidad por el área por la velocidad al cuadrado entre 2. Entonces, la velocidad, que es lo que me están pidiendo, estaría dada por la velocidad al cuadrado, estaría dada por el peso entre el coeficiente de arrastre entre el área, pero el área es d al cuadrado, o sea que por 4 arriba, por 2 y por la densidad, o sea que mejor de una vez lo ponemos así. Y vean que la respuesta estaba muy fácil, porque la velocidad que tiene que tener va a depender de esta viscosidad, no, de esta densidad, de este coeficiente de arrastre que es 0.2 que se lo dan, el diámetro que se lo dan, la masa que se le dan, ay no, la masa m por g, ¿verdad? Aquí esto cambiarlo por m por g y ya estaría resuelto, perdón, ya estaría resuelto el ejercicio. Simplemente recordando eso. Y esta viscosidad, ¿para qué sirve? Para nada. Para nada, en este caso. Para nada, sí. ¿Por qué la puso Toño ahí? Porque se equivocó. Pero no hacía falta, o sea, sobra, no pasa nada.
¿Se entiende esto de la fuerza de arrastre? Ahora, vean que el área que usé fue el área de un círculo. ¿Por qué? Porque para una esfera lo que nos interesa no es el fluido viniendo para acá, ¿verdad? El aire viniendo para acá, digamos. Lo que nos interesa es esta área, el área perpendicular a la dirección de la velocidad. Porque el coeficiente de arrastre ya toma en cuenta que esto hace así. ¿Ok? Que el viento o la velocidad hace así. Y lo que importa es solamente esta área. Porque debería ser calcular todo el área de toda la esfera, pero no es el área de la esfera, es el área de la sección transversal al fluido. En el caso de una ala, no es esta área aquí del ala, sino que es más bien toda el área así, de toda esta área del ala, y no el área de la trompa, como en este caso. Entonces, ustedes se pueden confundir y dicen, ay, profe, pues es que en el ala usó la de arriba y en la esfera usó la perpendicular. ¿Por qué? Porque así se calcularon los coeficientes de arrastre experimentalmente. Lo que se hizo en el túnel de avión con el ala es medir el área esta y obtener el coeficiente para esa área. Y en este caso de una esfera se calculó para el círculo perpendicular. Digamos, si estamos hablando de un tubo como este, visto de lado es un cuadrado el área, ¿verdad? Es un rectángulo el área. Entonces ahí es donde le digo que tienen que tener cuidado porque no es cualquier área al que se les ocurra, es el área para la cual vale el coeficiente de arrastre que le están dando. Y las tablas a veces no son tan claras, hay que tener como cuidado. Y si hay duda, pregunten. ¿Ok? ¿Alguna otra? Bueno, esos dos ejercicios se los tenía como para comentarlos. Ok, aquí lo tengo resuelto. Se los voy a pasar. Está en la página, nada más se los voy a activar. Aquí tengo otro que es muy bonito. De este pistón y un chorro que sale. Este es parecido al de la boquilla que vimos, solo que más fácil porque todo es en X. Entonces tal vez se los pueda hacer en un video si quieren más adelante. El que quería ver era este ejercicio, que es un chorro que sale y va por el aire. Aquí no hay que tomar en cuenta presiones porque no hay presión. Aquí adentro hay presión, pero aquí recuerden que está en la atmosférica, entonces no hay presión. Dice así, un chorro rectangular choca con una placa a 20 metros por segundo. Este chorro a 20 metros por segundo y el ángulo es 60 grados. Este ángulo de aquí de inclinación de la placa es 60 grados. Parece más bien 30, pero 60. Si se desprecia la fricción en la placa, o sea, despreciamos el efecto de la capa límite, ¿ok? Y la reacción en la placa hay que calcular, determinar el caudal de salida de cada chorro y la reacción en la placa. O sea, el caudal que sale por aquí, no, el caudal que sale por acá y el caudal que sale para acá de cada placa. ¿Cómo lo ven? La reacción en la placa, vean que la reacción no puede ser en una dirección inclinada. La fuerza de reacción es perpendicular a la placa. Porque dijimos que se desprecia la fricción, o sea, no puede haber fuerzas en esta dirección. Si no puede haber fuerzas en esta dirección, la única fuerza que puede haber es perpendicular. Okay. Si se toma en cuenta la fricción, sí, podría haber inclinación, pero es perpendicular. Okay. ¿Qué tenemos? Esto mide 2 centímetros por 4 centímetros y la velocidad es 40 metros por segundo. Con 40 metros por segundo y esta área puedo calcular el caudal de entrada, ¿cierto? Y ya tengo el caudal de entrada. Ahora, yo sé que para allá va un chorro y para acá va otro chorro. ¿Ustedes qué suponen que será la velocidad que lleva este chorro aquí y cuál será la velocidad que este chorro lleva para acá? ¿Cuál será?
¿Ustedes creen que la velocidad cambie? O sea, de este punto, así, en una distancia tan corta, de aquí, aquí, esos 3 puntillos, ¿ustedes creen que la velocidad cambie? Vea que no cambia. no cambia, ¿verdad? O sea que si decimos que esto es suficientemente pequeño, yo puedo decir que esta velocidad también es V1 y esta velocidad también es V1. Es la misma. Lo que sí cambia es que yo no sé cuánta agua se viene por aquí, o sea, qué tan grande es este chorro ni qué tan grande es este otro. Pero lo que sí sé es que la velocidad es la misma. O sea, ¿por qué se va a desacelerar el chorro si no hay nada que le cambie? Es que si aquí en este ejercicio yo sé que esta velocidad es más alta porque aquí tengo más área y aquí tengo menos área. Y como es el mismo caudal, con el mismo caudal tengo a diferentes áreas, tengo que tener que esta velocidad en este es más alta. ¿Y a qué se debe que esta velocidad aumente? El cambio de presión, ¿verdad? Si aquí hay una presión y una velocidad, aquí hay una presión y una velocidad. Como aquí la presión es 0 y 0 y 0 y 0 y 0 y 0 y 0, no hay nada que me obligue a que esta velocidad cambie. Lo que sí puede cambiar es el caudal. Yo no estoy seguro de que para allá vaya la mitad del agua ni para acá vaya la mitad del agua. Lo que sí sé es que esta y esta velocidad son la misma. Profe, Pero el caudal másico puede que no. ¿Sí, señor? ¿y eso solo pasa cuando el área de la tubería es la misma? No, que no es tubería. Ese es el asunto. Vea que esto va en el aire. Aquí, la tubería termina aquí. Ah, ok, ya entiendo. Ok. Como aquí no hay presión, no hay una presión que obligue a cambiar la velocidad. Vean acá, en este. Aquí tengo una presión, ¿verdad? Y tengo un caudal. Al tratar de pasar este caudal por un área más pequeña, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la velocidad y va a bajar la presión. ¿Sí? Aquí no puede bajar la presión, es la atmosférica. Es la misma presión atmosférica. Y si no cambia la presión, no puede cambiar la velocidad. No sé si me explico. Es puro Bernoulli. Profe, y en el caso de que fuera una tubería, ahí cambiaría la velocidad. Ahí cambia. Y le tiene que decir cuánto es el diámetro de este y cuánto es el diámetro de este. ¿Y si fuera el mismo diámetro, sería la misma velocidad? ¿O Sería no? la misma velocidad. Entonces, si digamos, en cualquier tubería, por más cambios y aberturas que tenga, si tiene siempre el mismo diámetro, siempre va a tener la misma velocidad en toda la tubería. Aquí, no, aquí si esto es una tubería, recuerde que aquí tengo un caudal. Ajá. Aquí tengo diferente caudal. Porque el caudal se partió en dos. Este caudal no puede ser igual a este. La velocidad sí, pero los caudales no. Entonces, si esto estuviera en una tubería, se tiene que hacer análisis de caudales, de cantidad de masa. Aquí se viene una cantidad de masa y aquí se viene otra cantidad de masa diferente. Y la cantidad de masa que se viene para acá va a depender del diámetro de la tubería. Pero en este caso, como no es una tubería, la presión en este punto, la presión es 0 y en este punto la presión es 0 y en este punto la presión es igual a 0. Perdón. Y si las presiones son las mismas, hacemos Bernoulli entre este y este, la velocidad tiene que ser la misma. El caudal no, pero la velocidad sí. Porque recuerde que Bernoulli no habla de caudales, habla de velocidades. Aquí, por el principio de continuidad, esta velocidad es más alta que esta, por continuidad. Pero aquí solo Bernoulli, yo sé que las velocidades son las mismas. Entonces yo sé que esta velocidad y esta velocidad es la misma porque todas están en la atmosférica. No hay una presión que la pueda acelerar. Ni una altura, porque estoy diciendo que es la misma altura, veamos. Yo estoy diciendo que este es el nivel de referencia y los 3 puntos están en el mismo nivel de referencia. O sea, estoy diciendo, esto es tan pequeñito que es el mismo punto. Es mentira, ¿verdad? Sí hay un poquito de diferencia. Este está más abajo, la gravedad lo va a ver afectado. Este está más arriba, la gravedad lo afecta. Pero no nos vamos a poner a hilar tan fino. Vamos a decir, están en el mismo punto. Entonces la altura Z es la misma. Entonces usted dice que Z1
llamemos a este punto de acá, voy a ponerle, voy a rayar, a este lo llamo 1, a este de acá 2 y a este de aquí lo voy a llamar 3. Entonces decimos así: Z1 más P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre 2G tiene que ser igual a Z2 más P2 entre gamma más Z2, V2 al cuadrado entre 2G. Y tiene que ser igual a Z3 más P3 entre gamma más V3 al cuadrado entre 2G. Z, yo dije que es la misma altura. Las presiones son las atmosféricas. Entonces, ¿qué me queda? Que V1 al cuadrado es igual a V2 al cuadrado y es igual a V3 al cuadrado. No sé si me explico, que Bernoulli es el que me está diciendo que las velocidades son las mismas. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Gracias. Yo no tenía que hacer esto porque ya lo sabía, pero si ustedes tienen duda, háganlo. Hagan Bernoulli y se van a dar cuenta de sí. Ahora, no es tan cierto porque este Z1 es un poquito más pequeño que este Z2 y este es un poquito más pequeño que el otro Z. ¿Ok? Entonces sí va a haber unas pequeñas diferencias de velocidad, pero si estoy hablando de que son despreciables las alturas, entonces son despreciables las diferencias. Entonces voy a decir velocidad 1 y velocidad 1 y velocidad. O sea, todas las velocidades son 40 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Aquí lo interesante es, vean, F, si yo digo que esta es la dirección X y que esta de acá es la dirección Y, ¿ok? Entonces yo puedo hacer sumatorias de fuerzas en X igual a 0 para calcular F, ¿lo ven? ¿Sí? Porque esto no me interesa, esto no me interesa, y lo único que me interesa es este que tiene dos componentes, una en X y una en Y. ¿Sí? Entonces esto sería el impulso y este sería el impulso. Este impulso va para allá, no juega, este impulso va para acá, no juega. Entonces, ¿qué nos queda? Voy a hacerlo con un lápiz que pinte más. Voy a ver cuál es. Creo que este. Entonces vean que si yo pongo los ejes así me queda que I X, ¿verdad? Ay no. Empecé por el final. Hagámoslo en orden. Sumatoria de fuerzas en X es igual a el impulso de salida en X menos, que es más fea, el impulso de entrada en X. Ok, veamos aquí. ¿Cuáles son las fuerzas? F, ¿verdad? Va en Y y va positivo porque puse el eje para allá. Entonces, F menos, no, ya, no hay nada más, solo F. Es igual al impulso de salida en X, pero el impulso de salida en X es, no hay salida en X, va, pues salen en Y, este sale y este para allá. Entonces me queda que F es igual a menos IX. Ahora, IX es igual a ρ, ¿verdad? No dicen beta, entonces beta voy a asumir lo que es 1. Voy a decir que beta es igual a 1. Rho por Q por V, ¿ok? Pero sería, este es el ángulo, sería coseno, por el coseno del ángulo. En este es uno de los casos que me interesa más el área, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, y vean para dónde va en esta dirección, ¿verdad? Sería menos, ok. Entonces el IX sería igual a menos ρ por A, ¿verdad?
por A por V al cuadrado por coseno del ángulo. No lo voy a sustituir los valores porque aquí los tengo. Aquí tengo que este es 60, tengo la velocidad que es 40, tengo el área que es multiplicar 2 centímetros por 40 y la densidad dice que es un chorro rectangular. Probablemente le preguntaron, ¿un chorro de qué, profe? Agua. Ok. Entonces queda que F es igual a I EX porque menos por menos, ¿verdad? Da más. O sea que la fuerza es igual a ρ a U el cuadrado coseno del ángulo, todos los datos dados y ya está calculado el asunto. Y ahora sí, el caudal de salida de cada chorro. Y ahora sí, para calcular el caudal de salida de cada chorro tenemos que sumatoria de fuerzas en Y es igual al I de salida en Y menos el I de entrada en Y. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Vean que, ¿cuáles son las fuerzas que hay en Y? Esto es 0, ¿verdad? 0 es igual al I de salida en Y. El I de salida en Y sería este, que es positivo. ¿Verdad? Rho por A. Voy a llamarla A2, esta de aquí. No. Por Q2 por V2 sería esta para allá. Como esta es positiva, menos ρ por Q3 V3 menos el de entrada, pero menos ρ porque va, no, sí es positivo, perdón. Va para allá, va positivo. Este. ρ por Q1 V1 por el seno del ángulo. Ahora, vean que todo está por ρ, entonces puedo cancelar los ρs. V1, 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 los puedo cancelar todos, ¿verdad? Q2 por V1 menos Q3 por V1 menos Q1 por V1 sen de Q. Todo esto es igual a 0. Ok. Vea que aquí tengo ¿cuántas incógnitas? 1, 2, ¿verdad? Esta, es más, esta la puedo quitar porque es el mismo valor. Entonces me queda que 0 es igual a Q2 menos Q3 menos Q1 seno. Ay, ¿qué es esto? Seno es un Q. Senocita. Y esta es la ecuación número 1. ¿Y qué otra cosa sé de los caudales? Me pongo una Q y nadie me dice nada. Qué malos, me dejan equivocarme. ¿Cuál es la otra ecuación que conozco? Por continuidad, Q1 tiene que ser igual a Q2 más Q3. Dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces obtienen la respuesta. No lo vamos a hacer porque en realidad lo que importaba era entender cómo cuadrarse con estos ejercicios. ¿Les gustó? Sí, bro, está interesante. Ok, este lo tienen por ahí si quieren y traten de resolverlo con números. A mí no me gusta ponerle números porque al final en realidad eso no es lo importante es entender lo que está pasando. Aquí el truco era poder entender que esta velocidad, esta y esta, tiene que ser la misma, no puede cambiar. Ahora, mucho más adelante, así ya largo, esta por el efecto de la gravedad se va a ir bajando, va a ir disminuyendo y esta va a ir aumentando, ¿verdad? Pero ya eso es otro asunto. Y este es el otro tipo de ejercicios que les decía, que es el de
del aspersor, pero creo que en la presentación yo les había puesto uno, ¿verdad? Ya resuelto. Yo lo resolví. Si no, véanlo, y cualquier cosa, ya es un poco tarde. Yo sé que ustedes están cansados y estas lecciones tan largas y yo hablando tanta paja, se cansan. Entonces vamos a parar acá. Les prometo que les hacemos y la próxima, de verdad, ¿qué les parece lo de la lección del miércoles para hacer más, ver más ejercicios y cosas que les estoy debiendo? Profe, ¿a qué hora sería? No, ustedes me dicen la hora. Porque yo no sé si les choca con alguna clase o lo que sea. Yo estoy en toda disposición de dar una clase extra, como de reposición, digamos. Una o dos. No es materia nueva. Es de estos mismos, hacer más ejercicios de estos, como los temas de los... Digamos, les tengo que hacer un ejercicio y explicarles un poquito acerca de la aceleración de Coriolis y del coeficiente de Boussinesq, ¿verdad? Creo, y quiero resolverles un problema de calcular caudales por medio de sumatorias, que Toño es un ejercicio mío, que Toño se los dio al grupo de él y yo no se los he dado a ustedes, porque yo más bien lo dejé de dar porque Toño no lo explicaba, pero ahora parece que se va a volver parte del curso bien, entonces lo vamos a ver. Les debo esos ejercicios. Y por favor, de verdad estudien y ténganme dudas, porque yo más bien aprovecho más cuando ustedes me preguntan cosas ya como explícitas, de dudas y de cosas que no quedaron claras en las explicaciones. Ok, entonces paramos acá. Cualquier cosa entonces, no me contestaron. Pónganme ahí por el chat. El miércoles, ¿a qué hora les sirve? Yo podría dar hasta 2 veces. No va a ser muy largo, es una hora, digamos. Una hora de su tiempo para que repasemos más. Hay ejercicios muy bonitos que me gustaría que los hagamos. Bueno, empecé como a las 3. A las 3. Si les sirve a todos a las 3, a las 3. A las 3, perfecto, profe. Ok, entonces miércoles a las 3 y de 3 a 4. Y si nos pasamos un poquito ahí vemos. Así, pero dejémoslo fijo, miércoles de 3 a 4 para hacer unos 4 ejercicios más, así como estos. Tal vez lo voy a hacer con números porque es que esta es una hoja del examen. No sé si se dieron cuenta de que vienen con letras. O sea, porque cada uno se le da un ejercicio diferente. Pero voy a tratar de tenerles uno con números para hacerlo. Ok, miércoles a las 3.